en laboratorio, en seminario, un diálogo entre actores sociales y la academia. Nos parece que ese diálogo es fundamental, que somos aliados en esa estrategia y que debemos consolidar esa ruta de colaboración, porque ningún actor por sí mismo puede atender una agenda tan compleja y desafiante como es la sostenibilidad. Así que agradecemos mucho su acompañamiento. No decimos más, pues bienvenidas, bienvenidos y muchas gracias, doctora Mónica, por la invitación. Le agradecemos mucho su presencia al doctor Francisco y por estas palabras. Y me voy a permitir presentar al panel que, en efecto, me gustaría que puedan los humanos visibilizando la defensa del agua, el territorio, la justicia ambiental y los derechos de las comunidades. Y ella nos va a hablar sobre la respuesta gubernamental ante las solicitudes de ambientalistas sobre la instauración de centros de datos. Finalmente voy a presentar al licenciado Jorge Ibares, que no ha llegado, viene de San Juan del Río, pero se incorporará en un momento. Él es geógrafo ambiental con especialidad en geomática y un enfoque en el estudio del territorio. Colabora con el Comité Técnico de Aguas Subterráneas en la medición y análisis de datos relacionados con las aguas subterráneas del Valle de San Juan del Río, así como en trabajos de cartografía, mapeo con drones y restauración ecológica. Además, es fundador de Geografía en BIS, un proyecto de divulgación geográfica que busca acercar la ciencia y el conocimiento territorial a la población sin perder su rigor técnico. Y Jorge nos va a hablar de las implicaciones socioambientales de la llegada de estos centros de datos. Voy a darle entonces la palabra a Marta. Muy por acá. Sí, anteriormente. Gracias. Venga. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Es para mí un gusto, es un honor estar el día de hoy acá con ustedes. Y sobre todo me da mucho gusto estar en esta comunidad en donde he identificado un compromiso y un activismo constante. Platicaba con la doctora Mónica y con Mercedes cuando llegué que sigo mucho las actividades que ustedes hacen y me entusiasma mucho, sobre todo el hecho de ver comunidad participando y involucrados sobre todo en las problemáticas que tenemos. Entonces, para mí es un gusto. Muchas gracias. Bueno, dentro de la presentación, Mónica les comentaba que me toca dar un poco de introducción de por qué es relevante hablar de datos en la actualidad. Quise hacer como esta reflexión de que probablemente los datos en sí mismos no son tan relevantes, sino el proceso por el cual estos datos se convierten en información, en conocimiento, en experiencia, porque es ahí donde reside su valor. El ser humano a lo largo de la historia ha buscado siempre registrar, documentar, plasmar sus ideas, su conocimiento, sus experiencias, y a partir de diferentes soportes, desde hojas, pieles, piedra, después en libros, a partir de la escritura en papel, pues han logrado capturar en estos soportes, en este maravilloso invento como el libro, han logrado capturar ahí su experiencia, su memoria y también pues la imaginación. Siguiente. Sí, calentito la carga. Ahora que estaba preparando la presentación, me preguntaba yo, bueno, ¿cuándo fue que nosotros dejamos de escribir en nuestros diarios nuestras reflexiones, nuestras experiencias? Cuando éramos niños, nos compraban un diario y ahí registrábamos todas esas cosas que resultaban fascinantes
o que nos extrañaban, nuestras dudas, nuestras preguntas. Llegó un momento en el que la computadora llegó a nuestras vidas, el internet llegó y se hizo parte de nuestra vida cotidiana, y ahí es cuando algo cambió. Pero ¿en qué momento? ¿En qué momento la intimidad de nuestros pensamientos pasó a ser propiedad de alguien más? Creo que aquí hay un momento histórico relevante para las generaciones más jóvenes. Siguiente. Para las generaciones más jóvenes, Google suena ya como una empresa consolidada, un gigante tecnológico, pero esto no fue así. Cuando yo recién conocí Google, era una empresa pues chiquitita, una startup propiamente, y Google era un buscador muy padre que estaba libre de publicidad, a diferencia de otros que había en esa época, como Altavista, como Yahoo. Google tenía una interfaz muy limpia y además te ayudaba a buscar información porque su algoritmo era muy bueno, información de muy buena calidad. Pero en el año 2000, Google se da cuenta de que tal vez ese negocio no iba a ser fructífero y decide empezar a comercializar con los datos. Porque imagínense que tenemos información como si en el diario nosotros escribíamos a qué hora escribíamos, con qué presión, con qué velocidad, qué borré, qué volví a poner. Ese es el tipo de datos que Google capitaliza y vende. El dato se convierte pues en un activo. Esto se llamó excedente conductual y conformó el modelo de negocios de Google y de muchas empresas tecnológicas que conocemos en la actualidad. Y sí, ¿a quién le sirve saber lo que tú vas a hacer antes de que tú mismo lo sepas? Eso es una buena pregunta. Siguiente. Bueno, pues claro, estamos ya inmersos. Hoy por hoy, pues yo creo que casi nadie puede vivir al margen de el Internet, las redes sociales y demás. Vivimos en lo que ya está como conceptualizado como el panóptico digital, donde tenemos vigilancia y control 24 horas del día y donde estamos, siguiente, monitoreados y con seguimiento personal las 24 horas del día. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que yo pude navegar en Internet, en una red social, sin que ésta se quedara con toda la información o con toda la documentación del rastro o de todo mi paso por las redes sociales? Esto está documentado, siguiente, y es utilizado por las empresas. Finalmente las empresas, sobre todo las grandes tecnológicas, hacen una extracción masiva de datos, y no porque les interese qué hice yo, o qué hago yo, o qué busco yo, o qué compro yo, sino porque les interesan los patrones de comportamiento, pero masivos, ¿no? El colectivo. Entonces, pues ahí hay mucho dinero de por medio y pues las redes sociales se han dado a la tarea de monitorear nuestro ir, nuestro venir en las redes sociales, en el Internet, en nuestra convivencia. Pero ¿cómo nos vinculamos nosotros los seres humanos con los datos? Creo que esto es lo interesante y donde tenemos que poner pues mucho cuidado. Nos vinculamos con nuestros datos de una manera pues sutil, de una manera divertida. Los datos han llegado a nuestras vidas también y cada año Spotify nos da nuestra reseña de cuáles son los artistas que escuchamos, cuántos minutos, cuántos géneros diferentes, qué edad tienes según la música que escuchas, y así nos monitorean el sueño, la respiración, la presión arterial y todo, prácticamente toda nuestra vida está aquí. Ahora, no solamente es de interés esta información para las grandes tecnológicas, nos interesa a nosotros también. Caímos pues en un mecanismo del quantified self. Ahorita estamos midiendo nuestro rendimiento, nuestro sueño permanentemente y pues ahí es donde nos tienen enganchados. Siguiente. De hecho, no sé quién de ustedes sí leyó las condiciones de servicio de sus redes sociales. Creo que nadie, ni yo tampoco. Y aquí es donde está el punto medular. O sea, las redes sociales hacen lo que quieren, las plataformas tecnológicas, estas big tech, hacen lo que quieren, porque ni siquiera vamos a leer los términos y condiciones. Está así como en la conquista. Ah, mira, sí, fírmale aquí, bye, tu tierra es mi tierra, adiós. ¿No entiendes? Y bueno, aquí sí hay que hacer esta reflexión porque las grandes tecnológicas parece que van un paso adelante o 1000 pasos adelante.
Desde el Internet o el surgimiento del Internet, Yuval Noah Harari se reflexionaba un poquito con respecto a esto. O sea, Internet es una zona libre donde no hay ley, donde cada quien puede hacer lo que quiere. Hablando pues de estas empresas, de estos grandes actores relevantes. No importa si estamos hablando del Internet en sí mismo, de las redes sociales y hoy de la IA, lo cierto es que mecanismos para evadir la responsabilidad siempre ha habido. Buscar la forma, los resquicios, los vacíos legales para que puedan tener toda la información, todos los datos y todo el conocimiento humano, han llegado a extremos como esto, ¿no? Ahorita, en este año hemos visto esta documentación del Proyecto Panamá y esta compra masiva de libros que son después utilizados, se les corta el lomo, se escanean y son utilizados para entrenar modelos de inteligencia artificial. Siguiente. No solamente dominan o hacen, ¿cómo se puede decir? Aprovechan esos vacíos legales, también aprovechan la narrativa. Este mensaje comercial de que pues somos el futuro, la nube está aquí, guarda todo en la nube, tú no necesitas un espacio para almacenar tus cosas en tu compu. Ahora todo es más fácil si lo subes a la nube y si está disponible para todos. Sin embargo, pues hay que desmontar la idea de que los datos son inmateriales porque no lo son. Siguiente. Los datos tienen un soporte material importante y el auge de la inteligencia artificial pues está transformando todas las cadenas de suministro. Estamos hablando pues desde la extracción de minerales como un primer mecanismo de extractivismo y de pues abuso pues diría yo para la producción de todos los semiconductores y demás, ¿no? Después estamos hablando también de un tema de no sé si vieron hace poquito que salió estas personas que están en la India con una camarita aquí documentando cada paso que hacen para entrenar modelos de inteligencia artificial. Estamos abusando pues de los recursos humanos, del conocimiento, como en el caso del proyecto Panur, para entrenar los modelos de lenguaje. Y por supuesto, regresame tantito. Y por supuesto también hablamos de la infraestructura digital, que son estos centros de datos. Más adelante mis compañeros van a profundizar un poquito en esto, pero los centros de datos como estos espacios, estas infraestructuras digitales donde se almacenan, se procesa todos estos volúmenes de información tan grandes. Es importante tener en consideración que los modelos de aprendizaje, ahora que vivimos en la era del aprendizaje profundo, los modelos de entrenamiento requieren 4.4 veces más de capacidad cada año. Siguiente. Entonces hablamos pues de imperios tecnológicos. Karen Howe, Nick Couldry, otros autores también, Shoshana Zuboff, se me va su apellido porque es tan poco complicado, pero varios autores hablan justamente de este modelo colonial, extractivista, en donde estamos viviendo desventajas de despojo, uso de recursos naturales, etc. La narrativa de estos gigantes tecnológicos va sobre crecimiento, evolución, desarrollo, expansión. Nuestro modelo es más avanzado, nosotros tenemos nuevas instalaciones, estamos haciendo un uso eficiente de energía, tenemos chips más avanzados con mayor rendimiento, etcétera, etcétera. Esta es pues la realidad que nos pintan. Nos venden la idea del futuro de los centros de datos y wow, vivimos ya en el crecimiento, en la narrativa local y lo van a retomar, pues así se maneja. Querétaro es el hub de centros de datos, el hub de innovación y desde ahí pues vale la pena preguntarnos si esto verdaderamente es justo para las comunidades. Ahora Salomé nos va a platicar un poquito más de cómo se vive la realidad en su comunidad. Siguiente. Porque esta fotografía la acabamos de tomar en un recorrido. Es un lugar que está cerquita de los centros de datos, en la parte de atrás. Y pues esto es lo que nosotros vivimos constantemente, vemos en nuestros recorridos. Extracción, despojo,
también vemos problemas de escasez hídrica, cortes en el suministro de energía eléctrica, y pues esto es lo que nosotros estamos trabajando como proyecto en Data Común. Siguiente, por aquí les dejo los datos, por si quieren seguirnos. De momento estamos subiendo muy poquita información porque estamos en un proceso de trabajo comunitario que nos implica pues en tener un buen uso de los datos, de la información de las comunidades con las que estamos trabajando. Estamos tratando de desarrollar un proyecto que beneficie a las comunidades que están cerca de los centros de datos, a pesar de que usa inteligencia artificial, que sea una inteligencia artificial o una tecnología que aporte a la comunidad. Entonces, si gustan seguirnos, estamos por ahí trabajando. Les decía Mónica, somos un equipo de profesores y docentes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de Ingeniería, y pues nada, pues muy contentos de estar acá con ustedes. Pronto vendremos, si nos invitan nuevamente, a platicarles de los avances que tengamos en Data Común. Y listo. Muchas gracias. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a la doctora Lorena, por ahí si tiene su presentación. Bueno, lo que pone la presentación, bueno, como ya me presentó la doctora Mónica, pues actualmente yo estoy estudiando e investigando el impacto socioambiental de los centros de datos, que es esta infraestructura, ¿no?, de capitalismo digital. Y también estoy articulada a lo que es el Observatorio Latinoamericano de Centros de Datos, que al igual que con el proyecto de Marta, también nosotros estamos iniciando ahí en redes sociales. Todavía no hay mucha información, pero así nos buscan en Instagram, en Facebook y en Twitter. Ya está Observatorio Latinoamericano de Centros de Datos, así nos encuentran. Y bueno, siguiente. Yo lo que vengo a abordarles un poquito es ahora hablar cómo se ven estos centros de datos, qué son estos centros de datos, pero también hablar de los territorios de sacrificio, ¿no? Es decir, dónde están esas infraestructuras localizándose en el territorio y en específico en el territorio queretano, ¿no? Eso es muy importante saber, dónde las grandes tecnológicas, los grandes empresarios a nivel mundial están estableciendo sus infraestructuras. Entonces, yo quisiera iniciar pues preguntándoles si alguien sabe qué es un centro de datos, aunque ya Marta un poquito nos dio contexto. Si alguien por ahí se anima a compartir qué cree o qué considera que es un centro de datos. Pues lo que he hecho, lo que hacen que quieres, mindful, cada tienen, mind, ven, double, por, la gente, bueno, pues hay como aniversario de 95, que no, el council, ven, hablamos. Sí, si quieres como así de manera muy resumida, decir qué crees o qué defines tú como un centro de datos o qué piensas. Pues es el almacenamiento masivo de las actividades que hacemos cotidianamente en nuestro teléfono en base a nuestras redes sociales o sea, digamos que es una depuración, ¿no? Que datos funcionan y que no. Digamos que para las marcas quieren saber qué nos interesa para vendernos eso que nos interesa. Pero tiene que ser masivo porque si no, pues no tienes un estudio tan bueno del mercado. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Siguiente. Bueno, en sí tiene que ver mucho con lo que nos comentó la compañera, pero es realmente donde vive físicamente la nube. Eso que nos han hecho pensar que es como que flota, como que no existe, que no es tangible, pero bueno, la nube habita en un sitio muy grande que puede medir varias hectáreas, de 5 a 20, 30 hectáreas,
y es el espacio físico, ¿no? Entonces esa nube, siguiente, son construcciones de gran tamaño, o sea, de manera como muy simplificado y más fácil, son grandes construcciones parecidas a naves industriales que albergan enormes computadoras y sistemas informáticos que procesan, distribuyen y almacenan nuestros datos, que era lo que decía la compañera. Dan soporte a las empresas y hacen posible que hoy por hoy exista la IA, ¿no? Es donde se procesa toda esta información y justamente es la IA lo que ha hecho que estos centros de datos tengan que ser más grandes y tenga que haber más en el mundo, ¿no? Para el nivel de procesamiento que nosotros le preguntemos algo al buscador y en segundos, menos de segundos, ya nos dio una respuesta, ¿no? El hecho de que nos dé tan rápida la respuesta el buscador tiene que ver con estas infraestructuras. Entonces, estas infraestructuras, para que nos den una respuesta más rápida y más eficiente, están almacenadas en estos grandes servidores. Por dentro son grandes computadoras, ¿no? Hay muchos racks, le llaman, y por fuera, siguiente. Bueno, ¿qué es lo que necesita un centro de datos para funcionar? Bueno, requiere entonces un ininterrumpido suministro de energía eléctrica. Un centro de datos no se puede quedar sin luz ni un microsegundo, ¿no? Y entonces cuando pasan apagones, como sucede en Querétaro, porque los hay, necesitan usar combustible diésel. Y entonces ese es otro impacto ambiental. Siguiente, disponen de sistemas de ventilación, refrigeración para evitar se sobrecalienten, lo cual es indispensable el uso del agua. Cuando nos hablan de sistemas muy sofisticados que ya hay para enfriarlos, aún esos sistemas sofisticados siguen usando agua. El problema es que hasta el momento seguimos preguntándonos cuánta agua necesitan. Y al parecer ni las autoridades ni las empresas han querido darnos una cifra, ¿no? Y a nosotros como investigadores nos cuesta mucho trabajo encontrar ese dato o calcularlo. Así más o menos se ve un centro de datos, era lo que les decía, se ven como naves industriales. Uno pensaría que algo como incluso medio inocente, ¿no? Pero a la vez también como muy imponente, son muy, muy grandes. Se localizan en sitios alejados de zonas sísmicas, huracanes e inundaciones, porque claro, la información que ahí procesan y que ahí almacenan es muy importante. Entonces necesitan estar alejados de esos sitios y Querétaro cumple con todo esto, ¿no? El semidesierto queretano cumple con estas características. Cuenta con un riguroso sistema de vigilancia. Siguiente, cuando ustedes se acercan a un centro de datos, se ve como si fuera la frontera norte, ¿no? Son estas vallas muy grandes y bueno, aparte hay cámaras, hay vigilancia, contratan servicios de seguridad que siempre están rondando estos centros de datos. Yo, al estar trabajando en estos sitios, ya se han acercado conmigo los guardias a decirme que no puedo estar ahí cuando yo estoy fuera del centro de datos, por decirlo así, vía pública, y no puedo, y me dicen ellos que no puedo estar ahí, ¿no? Entonces tienen este nivel de vigilancia muy, muy hermético, y ellos su justificación es que ellos manejan información delicada, ¿no? Siguiente. Bueno, la distribución de centros de datos actualmente ya es más de 10,000, yo creo que están cercanos a los 11,000 en lo que va de este año. Estados Unidos concentra el 40% de centros de datos y México, aunque a Latinoamérica apenas está empezando a llegar centros de datos, México ocupa el tercer lugar. Y dentro de ese tercer lugar, Querétaro ocupa el primer lugar, concentrando el 79% de los proyectos que hay. Siguiente. Entonces, ahí ustedes verán en ese mapa que Querétaro tiene 33 y el siguiente, que sería Ciudad de México, tiene 12, ¿no? Y de ahí ya las cifras van disminuyendo. Siguiente. Y por eso tenemos que hablar de los territorios de sacrificio, ¿no? Los territorios de sacrificios que implica los centros de datos y la IA. Siguiente.
Bueno, por tanto, como Querétaro tiene una gran concentración de proyectos de centros de datos, los centros de datos se están concentrando en un espacio en específico, que es que son los municipios del Marqués y Colón principalmente, y es sobre la carretera, es como un eje, que es la carretera 100, es la carretera que lleva a Peña de Bernal, y ahí incluye desde lo que es el Parque Marqués, el Parque Industrial del Marqués, hasta donde está más o menos la Universidad de Arkansas. O sea, para quienes han viajado estos tramos de Querétaro, más o menos es a lo largo de ese tramo carretero donde se están concentrando, se van a construir estos centros de datos. Ahí hay empresas como Microsoft, Google, OData, Acentis y CloudHQ y muchas otras más, pero los centros de datos a hiperescala, que son centros de datos que miden más de 10 hectáreas, son los que son de estas empresas, ¿no? Eso ha generado más o menos, y eso lo dijo del Pretel en días pasados, 12,000 millones de dólares. Inversiones pues que no se ven reflejadas o no se han visto reflejadas en los territorios, es decir, las comunidades siguen viviendo en condiciones de precariedad. Esos puntitos que ustedes ven en colores son concesiones de agua. El polígono que ven ustedes en color azul es el acuífero del Valle de San Juan del Río, y es súper importante hablar que los centros de datos se están concentrando, la que sigue, en el acuífero más sobreexplotado de Querétaro, ¿no? A pesar de que el acuífero del Valle de San Juan del Río tiene una posibilidad de recarga alta porque tiene la parte de Amialco, de San Juan del Río, eso no evita que sea el más sobreexplotado, y actualmente pues tiene un déficit de 57,000 de 57 millones de metros cúbicos de abatimiento. Significa que el acuífero, dependiendo en dónde esté, baja su nivel de agua de 4 a 7 metros por año. Y es aquí donde se construyen todos estos proyectos. Algo importante hablar en cuanto a las concesiones, ese es el número de concesiones que tiene el acuífero, y bueno, hay que estar pendiente porque las concesiones actualmente de estos territorios de estos centros de datos son relacionadas a industria y a servicios, como lo vamos a ver a continuación. Siguiente. Hablando del caso de dónde se abastecen o de dónde hemos encontrado que se están abasteciendo los centros de datos, uno es el caso de la manifestación de impacto ambiental de Acentis, que ellos ahí declaran que quien les está suministrando de agua es Arkansas, bajo esta concesión que se llama Espacios para la Educación. Es una concesión de servicios, cuando para nosotros la concesión debería de ser, o sea, el agua que debería de ser de uso es industrial. Sin embargo, del Pretel dice que no es industrial, que los centros de datos son considerados en el sector servicios. Entonces ahí entran como un montón de cosas ya medias extrañas para poder entender este tema. Y bueno, ellos dicen que le dan ese suministro. Con agua otorgó una concesión a Microsoft de 25,000 metros cúbicos anuales a Microsoft, y esa concesión está en otro parque industrial, y dentro de ese parque industrial el centro de datos más cercano, próximo a esa concesión de agua, es Acentis. Acentis le está dando servicio a Microsoft en lo que Microsoft acaba de construir su centro de datos. Siguiente. A hablar también de la mercantilización del suelo, ¿no? Cómo el gobierno local ha brindado y ha dado predios a estas empresas. El caso emblemático es el del predio de 52 hectáreas cercano a la comunidad de Caleras, hacia CloudHQ, y bueno, esta declaración me parece muy importante enfatizarla, porque lo que dijo el diputado, que fue el que se encargó de la gestión, fue que es un inmueble que está ocioso, y su uso es un uso que va a potencializar, ¿no? Es decir, el Estado dice, es que ese predio está ahí abandonado, no se está usando, y pues hay que darle un buen uso, y entonces hay que donárselo al centro de datos de CloudHQ, ¿no? Siguiente. Bueno, las afectaciones que hemos estado documentando es que debido a toda la infraestructura que necesitan los centros de datos, bueno,
se está construyendo una subestación en la comunidad del Blanco, y ahí ha habido cortes muy frecuentes de luz, y eso hace que también su pozo se quede sin energía eléctrica y no pueda llegar el agua, ¿no? O sea, ya aparte de la escasez en la que viven de servicio de agua, ahora se suma a estas cortes de luz. Microsoft y Acentis, pues para mí están generando zonas de riesgo al momento de deforestar, de quitar, de remover cubierta vegetal de muchas hectáreas, ¿no? Cuerpos de agua contaminados y desabasto que no están asociados principalmente a los centros de datos, pero ya viven en esas condiciones las comunidades. Y también hay intimidación e indiferencia por parte de las autoridades. Aquellas personas que han decidido visibilizar el problema en sus comunidades se sienten intimidados por los gobiernos locales, los municipales, los estatales. Siguiente. También está la comunidad de Palo Alto, que ya Salomé les contará. Aquí no me voy a detener mucho, pero las principales cosas que hemos detectado es que también hay contaminación lumínica y contaminación sonora. Eso va a hacer que la gente de ahí ya tiene problemas para poder dormir, y también los animales, los insectos. O sea, va a haber un desequilibrio ecológico importante en este sitio, con la contaminación lumínica y la contaminación sonora. Siguiente. Bueno, cierro con esto, y bueno, de lo que podemos decir desde el observatorio, desde la investigación que yo he estado haciendo, es que entonces tenemos una opacidad corporativa y gubernamental, y hay un desconocimiento del tema. Por eso nos gusta y agradecemos mucho cuando nos invitan a estos eventos, ¿no? No hay leyes ni instrumentos como las mías. O sea, las manifestaciones de impacto ambiental no son obligatorias para los centros de datos, solo aquellas que se ubican fuera de parques industriales. Por eso muchos centros de datos se están ubicando al interior de parques industriales, y bajo la idea del desarrollo se gestan proyectos económicos en Querétaro. Eso ha sido históricamente, donde todos ganan a costa del bienestar y los recursos de las comunidades, del Querétaro rural, del Querétaro que no es urbano, ¿no? Y una nueva forma de acaparamiento y despojo por parte de los gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft, Google, OData y CloudHQ en territorios precarizados. O sea, eso me parece muy importante decirlo, que las comunidades siempre han vivido olvidadas, siempre han vivido sin acceso a servicios, a educación, a salud, y ahora vienen y les instalan estas grandes empresas y sus centros de datos. Siguiente. Y bueno, ahí está igual mi correo, por si alguien quiere escribirme, o las redes sociales del observatorio. Muchas gracias. Okay. Perfecta. Bueno, agradecerle mucho a Mariana. Si alguien puede prenderme la luz, de aquí adelante le voy a dar la palabra a Salomé. Y él no trae presentación, por eso considero que está mejor si prendemos la luz. Buenas tardes. Ya mi nombre ya lo dijeron, soy Salomé Ugalde, vengo de la comunidad de Palo Alto. Lo que quiero compartirles es que nosotros, en todos los tiempos, tengo la edad de 59 años, todo el tiempo nosotros vivimos de la agricultura, de la ganadería. Eso era nuestro medio de subsistencia. No había parques industriales, no había nada. Todo el tiempo vivíamos de las cosechas, de la siembra, de todo eso. Había agua en los pozos, se empezaba por los 70s. Hay varios bordos ahí en mi comunidad. Yo estoy atrás de uno. Nosotros, nuestra comunidad, es el vértice con el municipio de Pedro Escobedo, de Huimilpan y el Marqués. ¿Sí? Entonces, precisamente en ese lugar se estableció un centro de datos. Ese era un rancho agrícola en ese tiempo, y después de hortalizas, pero de pronto empezaron a retirar la maquinaria que había ahí para hacer pues es que no sabíamos qué era. A mí me ocupó mucha curiosidad que llegó una máquina a perforar, duró como 2 meses, era una perforadora de golpe y se escuchaba el golpeteo. Pero dije, bueno, pues ¿qué irán a hacer si allí hay un pozo de
de profundidad muy, muy grande. Los pozos que tenemos nosotros para arriba son como de 200 metros, pero ese se decía que era como de 400. Ya después de que hicieron eso, ahora empezaron de ahí al municipio de Pedro Escobedo, en un bordo de un vaso captador de agua, empezaron a hacer un hoyo, lo mismo como de unas, no sé, como de unas 2 hectáreas, pero es un hoyo que no sabemos ni para qué. De allá del centro de datos sacaron una tubería, es un tubo como de unas 16 pulgadas, baches agua directamente ahí. Sí, baches agua directamente ahí. No sabemos, o sea, eso es lo que viene de esa agua, no sabemos si sea del agua pluvial o no sé, pero el problema es para qué hicieron ese hoyo. Tenemos conocimiento de que se trabaja con agua. ¿Cómo le van a hacer? ¿A dónde la van a mandar? Ese vaso regulador de agua, eso le llega a las aves migratorias. Ahora, platicando yo con un ingeniero que hizo por ahí una obra, ahí que le dio permiso en Equidoc, me decía que ahora los que ya no tienen permiso de echar el drenaje, de hacer el agua de drenaje, que ahora lo meten en hoyos, que se vuelva a ir al subsuelo. Por eso mi pregunta es, posiblemente la perforadora que llevo ahí, esa sea la finalidad de ese hoyo, y el agua que van a utilizar la vayan a mandar ahí para no mandarla al bordo, ni al drenaje. Esa es una. Después ahí afectando el vaso regulador. Mi inquietud y la de mi comunidad es la siguiente. ¿Qué se va a hacer ahí? Nosotros ahí es una zona de riego. Como yo les dije anteriormente, somos agricultores. Por la edad que nos han dado y por lo que sabemos, van a afectar el manto acuífero, tanto de nosotros de riego como de la comunidad, de las comunidades de alrededor, para el consumo del agua. Entonces, eso es un riesgo que hasta ahora no sabemos. ¿Por qué? Por el hermetismo. Ahí, en esa comunidad, o sea, en esa parte, baja un arroyo de donde viene el agua, que baja desde el cimatario, pero de la agua que llueve, da vuelta ahí. Entra el canal en lo que era la parte de ese rancho, ya lo taparon. Le taparon para hacer el estacionamiento de los carros que están ahí. El año pasado, que ya llovió, como ya no tenía corriente, un compañero mío, su papá de una compañera que está aquí presente, se les empezó a inundar porque se empezó a filtrar el agua. Yo fui inmediatamente a ver a la presidencia. Mandaron a personajes de la presidencia que realmente no tienen ningún conocimiento, ¿no? Y les dijimos que si ese canal se tapaba, del agua que bajara nos iba a inundar, porque el agua baja, llega al bordo y se va, llega al río Querétaro. Entonces, los que se dan cuenta, por ahí en el 2003 hubo una inundación en la autopista. Eso es lo que estamos pensando que no nos va a llegar. Se comprometieron las autoridades a hacer algo, hasta ahorita no han hecho nada. Las autoridades de mi comunidad, las autoridades del municipio, no les interesa esto, no saben ni de qué se trata la cosa. Entonces, esa fue una. Entonces, ahora, la contaminación de lo que se llama la contaminación lumínica, la de ruido y todo eso, está afectando la fauna. Ahí llegan las aves migratorias, llegan los patos. También hace mucho tiempo hubo una mortalidad de patos ahí en ese bordo. Yo soy el que estuve allí, así, yo de acá y me lo llevo para mi casa, y luego llegaron allí médicos, llegaron personas de toda la República a ver cuál era el problema. Sí, se decía que era contaminación, pero ya venían los animales de llamanos y ahí algunos se salvaron. Entonces, cuando nosotros llegamos a la reserva, había muchas luciérnagas, había mariposas, había chicharras, había grillos. Todos esos animalitos son los que controlan las plagas del suelo, las plagas de los cultivos. Ya no se escuchan, ya no se ven, ya no hay. La contaminación lumínica las ha afectado en todo su esplendor. Ya no se ve nada de eso. Ahora, pues sí, lo que yo vengo, o lo que yo quiero decir, lo que quiero compartir con ustedes, es una denuncia pública, porque estas afectaciones que están haciendo, yo ahí en la reserva de Divino estamos como a 500 metros, ahí se ve fallado. Entonces, lo que estamos viendo, lo que estamos diciendo, lo que estamos pidiendo, lo que es una ayuda es, ¿qué se va a hacer?
¿cómo le vamos a hacer? ¿A qué vamos a responsabilizar? Los gobiernos, lo que se da ahí, ahorita acabo de ver una toma ahí de un lugar que dieron, pues es que este lugar no tiene uso para ellos, sí, y la población, y la gente, son empresas internacionales, son gente que viene por dinero, a hacer dinero, no le interesa a la gente, no le interesan el campo, no le interesa nada. Yo pido un apoyo, que se observe esto, que se lleve a donde tenga que llevarse y que se haga algo. Ellos están invadiendo nuestras tierras. Ellos están invadiendo nuestro medio, ellos están invadiendo nuestra vida, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. De por sí ya se acabaron las tradiciones, ya no hay artesanos. ¿Qué medidas de prevención y mitigación existen? ¿Tienes medidas de mitigación? Porque todo indica que no, que su mitigación es derramar las aguas al suelo y adiós seguridad alimenticia y salud. Ahora, el territorio. ¿Cómo se asegura la seguridad alimenticia? Estamos perdiendo áreas de cultivo. Justo donde una de las diapositivas que compartió mi compañera Lore, ahí justo también nos dijeron que habían desviado el pozo hacia el centro de datos. No va a haber seguridad alimenticia. ¿Dónde se están instalando? Porque muchos se están instalando en lo oscurito y de pronto surge, como que, sembraron un centro de datos, ya tenemos un centro de datos. Y aquí también involucra preguntar en qué tipo de zona y suelo ambiental. O sea, no es lo mismo poner un centro de datos a lo mejor sobre donde ya se acabaron el terreno, tipo en Corregidora, que ya tenemos ahí un espacio que se quiere desarrollar, pero que sabemos que existe un basurero y que ahí hay gases. Entonces, es muy diferente a ponerlo en donde hay tierras de cultivo. Bueno, aquí ya sería muy amplio, es la información y la participación, como bien lo dijo el compañero, o sea, tantas omisiones. ¿Por qué no le preguntaron? ¿Por qué no fueron a hacer un censo? ¿Cuántas familias dependen de esto? ¿Cómo comes? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo te desarrollas? ¿Cómo está tu familia de salud? ¿Cómo ves si llega un centro de datos? Simplemente llegó y se instaló como si fuera un arbolito que sembraron. Entonces, la siguiente, por favor. Y esto nos lleva a preguntar, ¿se están evaluando de manera integral los impactos ambientales y territoriales de los centros de datos? Creo que esta ya la contestamos con el inicio. ¿Creen que haya habido una evaluación ética, responsable, respetuosa e incluyente? ¿Hubo eso? Porque si me han preguntado acá, con la experiencia que tenemos en Querétaro Capital, por supuesto que no. Querétaro no está como para esto. La que sigue, por favor. Ahora, a quien le hemos preguntado, pero ya se amplió la pregunta, no nada más están estas. Conagua, la CFE, SENACE, la Secretaría de Economía son federales. El municipio de Colón estatal, la CEA que es municipal, la CEA que es estatal, pero ya se amplió. Ahora también ya preguntamos a la Secretaría del Trabajo, porque ahora resulta que para que se instale KIO, imagínense, ¿cuándo han visto que llega a trabajar a un lugar 8,100 personas? ¿Ustedes han visto que a un lugar lleguen a trabajar 8,100 personas? Imagínense 500, ahora 1,000, 2,000, 3,000, 4,100, 8,100 personas. Están prometiendo que les van a dar trabajo. Es como cuando bien dijo la compañera Marta, es como en la conquista, cierra los ojos y me llevo tu oro. Exactamente igual, con promesas ilógicas. Ya se ampliaron las peticiones, ya no nada más estamos ahí, en los últimos días hubo más peticiones. Seguimos. Pero ¿qué nos responden? Eso está bien bonito, Hasta el día de hoy no tengo una sola respuesta que me dé certeza como ciudadanía. ¿Qué dicen? Se responde una parte, pero quedan preguntas. Y además son esenciales y están sin resolver, O sea, como que yo le digo que si es azul y me dice que es anaranjado. Y luego le pregunto que por qué es anaranjado y me dice que no, que ahora ya es amarillo. No lo digo de colores de partidos, eso está muy alejado de voceras. Estoy hablando de la respuesta que nos están enviando. Además nos dicen también que no es competencia. O sea, para la Conagua no es competencia que nos diga qué pasa con nuestra agua. Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Quiénes son las dos dependencias que deben de dotarnos y de asegurarnos la continuidad del agua? Conagua y la CEA. Son como que los de abajito, pero también involucra a todas las demás autoridades que no tienen información. O sea, yo dejé que entrara alguien a mi casa y no sé por qué entró, pero ahí está, llegó, sabe Dios cómo, pero ahí está. Y luego esta respuesta genera más preguntas, porque ¿por qué lo dejaste entrar? ¿Qué te dijo? ¿Cuánto nos va a dar? Cualquiera preguntaría, ¿no? Y bueno, estas respuestas de las autoridades
Han sido fragmentadas y en algunos casos dejan más preguntas sin resolver y sus respuestas no resuelven lo que se ha solicitado. La que sigue, por favor. Pero ¿en qué estado están nuestras preguntas en la plataforma? Está bien bonito, porque primero tienen un plazo para contestarlas. Y como no pueden contestar tantas preguntas, pues se va a la prórroga. Espérame, estoy viendo a ver cuándo te contesto. Pero tienen un plazo legal para contestar. Algunos, como no contestan, entran en prevención. Después ya nos podemos ir a la queja. Luego a la sustanciación. O sea, tipo ya llegó a otro nivel porque no me contestaste, pero tenemos una mejor todavía, la que ya está siendo directamente evaluada por la plataforma de transparencia porque no cumplió con la información. Ya tenemos muchas, pero esta ya escaló al nivel que queremos llegar para lo que sigue. Les recuerdo, el papelito habla y la información es poder, porque si nos seguimos quejando de redes, si nada más digo que aquí estoy bien mal, pues sí, pero ¿con qué me vas a demostrar que me preguntaste? Necesitamos documento, ¿verdad? En este caso, pues el acceso a la información ambiental no termina con la presentación de una solicitud. Requiere seguimiento y cuando corresponde el uso de los mecanismos de defensa disponibles. La que sigue, por favor. Y bueno, pues vamos a analizar una de las importantes, el caso La CEA. Solicitamos 14 puntos de información, actividades, volúmenes, fuentes de abastecimiento, estudios de disponibilidad, impactos acumulativos, obras, convenios, expedientes técnicos. Y en 3 diferentes expedientes nos contestaron, no existe la infraestructura, no les puedo dar agua. ¿Y entonces por qué los dejas que trabajen ahí si no existe? Tampoco hay ni agua ni disponibilidad de volumen, pero ahí está. Entonces esta respuesta no acreditó a nuestro juicio una búsqueda exhaustiva ni razonable. El recurso señala, entre otros puntos, información incompleta, falta de acreditación de búsqueda exhaustiva, ausencia de formalización de inexistencia, falta de documentos técnicos. ¿Cómo que autorizaron y no hay la información técnica? ¿Cómo? ¿No? Y la ausencia de estudios de impactos acumulativos. Si va a poner un centro de datos que sí requiere agua, a pesar de que digan que no, cuando menos se está llevando el conflicto de la seguridad de la gente de la zona, pues tienes que tener un estudio de los impactos acumulativos. Tampoco lo tiene, dice SEA que no lo tiene. Pues ya le pusimos ahí la que sigue en la plataforma. Ahora sí la que sigue. Y bueno, pues también dice que no cuenta con estudios de disponibilidad referentes al tema. SEA reconoce 3 actividades para centros de datos, un proyecto, más 6 centros de datos en 8 lotes, más 1 de data centers. O sea, como que está así con la respuesta. Entonces la SEA señala que no cuenta con estudios de disponibilidad específicos sobre el tema, pero reconoce la existencia de fichas y memorándums utilizadas para la toma de decisiones. Por ello solicitamos conocer esas fichas. ¿Cómo? La que sigue, por favor. Entonces, pues sí, pues no trabaja, no tiene la información. Reconoce la factibilidad a pesar de no contar con la información de requerimiento total de agua, ni capacidad de la fuente para abastecerlas, y asume capacidades fuera de los planes parciales de desarrollo, y estas capacidades solo le corresponden a la federación. ¿Sí me explicó? Está asumiendo ciertas capacidades, pero hay algunas que no le corresponderían, deberían de ser a la federación. La que sigue, por favor. Y tenemos una gran herramienta que no estamos ocupando. ¿Tienes algo que decir? No. Bueno. El acuerdo de Escazú, ¿no? Lo firmó México. Este es un acuerdo que deberíamos de tomar todos en cuenta. Aquí habla de la información. La información ambiental estará completa, accesible y disponible. La integración. Las autoridades generan, recopilan y coordinan la información ambiental. La participación, que es lo que le estaba diciendo, que a todas las familias cercanas y a la ciudadanía queretana por el grave impacto que están haciendo los centros de datos, nos tuvieron que haber avisado. ¿Puede la ciudadanía participar con información suficiente y oportuna? ¿Alguien fue convocado? ¿Alguien asistió a una reunión de centros de datos? No, ¿verdad? Nadie. Yo no recibí. Entonces, ¿y cómo te fue? ¿No? Y dice, más o de función de datos. Sí, así nos lo vendieron. Es era la conclusión. Así es.
No, pero que nos hayan dicho los buenos y los malos y para qué bien y para qué mal, porque ahorita dicen que 8,100 empleos y yo no me imagino 8,100 personas desplazándose hacia un centro de datos. Y bueno, pues aquí sería la justicia ambiental, si tenemos justicia ambiental. ¿Existen mecanismos efectivos para impugnar decisiones, acciones u omisiones? Sí existen. Aunque ellos lo nieguen, sí existen. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿para quién van a ser los beneficios del Estado? ¿Para nosotros? Creo que en los últimos meses no ha habido agua ni luz. No solamente en las comunidades, también en el área metropolitana de los diversos municipios que convergen alrededor de la llegada de estos centros de datos. Entonces, ¿las autoridades consideran la seguridad hídrica para la población? No. ¿O prevalece el beneficio privilegiando los intereses privados y grupos de poder económico? Pues creo que la segunda, ¿verdad? La que sigue, por favor. Y bueno, esto es lo que habla el acuerdo de Escazú, no me voy a detener, es acceso a la información ambiental, generación y divulgación de la información ambiental, la participación pública informada y el acceso a la justicia ambiental como eje rector del acuerdo de Escazú, que entre muchas leyes no las tomaron en cuenta. Lo que sigue. Este es un acuerdo. Y aquí está todo el marco jurídico que debió considerarse. Tenemos desde la principal, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el máximo, el cuarto, no se está respetando el artículo 4 constitucional, en el cual tenemos el derecho a un medio ambiente sano, que eso engloba todo. Si hay un medio ambiente sano, hay salud, hay agua, hay vida, hay continuidad alimenticia, etcétera. La que sigue, por favor. Los de Querétaro. El Código Ambiental, la Ley de Cambio Climático, la Ley Industrial del Estado de Querétaro. ¿Ustedes creen que si todos nos ponemos a checar todas esas leyes encontremos las cosas buenas por las cuales están aquí los centros de datos o empecemos a poner muchos tachecitos? La que sigue, por favor. Y bueno, pues los municipios también deberían de apegarse. Aquí están violentando los derechos de la comunidad. Las autorizaciones de urbanización y fraccionamiento, infraestructura y servicios públicos, agua potable, drenaje, alcantarillado, energía, alumbrado, etcétera. Drenaje pluvial y manejo de aguas pluviales, pero también aquí irían las aguas de desecho, como está sucediendo acá. La que sigue, por favor. Y bueno, pues, ¿qué nos estará revelando el recorrido legal y administrativo hasta donde vamos ahorita? Pues grandes emociones. No me da certeza nada de lo que hemos investigado. Sí sabemos que existe un marco jurídico amplio. El agua, el ambiente, territorio, energía, protección civil, residuos, trabajo y derechos de acceso a la información. Existen múltiples autoridades, la información está distribuida entre Federación, Estado y municipios. 3. La plataforma de transparencia es un punto de partida. Solicitar información permite conocer qué sabe cada autoridad, qué documentos existen y cómo se toman las decisiones. Ya no nada más por declaraciones para traer algo bien bonito a Querétaro, sino que fundamenten lo que están haciendo. Y nuestro propio recorrido a nuestras respuestas parciales, remisiones u otras autoridades, la información inexistente y respuestas que generan nuevas preguntas. Nos llevan a analizar. Las autoridades de primer nivel informan adecuadamente a los titulares del Poder Ejecutivo, Federal, Estatal y Municipal acerca de los impactos, costo, beneficio real de estas instalaciones y su funcionamiento anual. ¿Creen que tengan comunicación entre ellos? A lo mejor lo saben, pero hacen como que no lo saben. Es que yo no les tengo confianza. La verdad que no. La que sigue. La pregunta ya no es solo qué autorizaciones existen, sino con qué información, bajo qué criterios y con qué participación se están tomando las decisiones. La que sigue. Bueno, fuimos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque pues, aquí nadie nos escucha, aunque estamos construyendo el andamiaje. Ahora resulta que por ser Querétaro, uno de los estados más áridos y que además está haciendo el ojo del huracán para los centros de datos, porque aquí les dan terrenos, los excluyen de impuestos, aquí no hay temblores, donde los pusieron no se van a inundar porque les dieron suelos privilegiados. Y pues bueno, voceras de la Madre Tierra y el Observatorio Latinoamericano para Centros de Datos participamos en la audiencia sobre los impactos de la infraestructura digital a gran escala para la gobernanza democrática y la justicia ambiental. Por eso llevamos al ámbito interamericano lo que está sucediendo. Se va a conformar un expediente amplio que requiere este andamiaje, en el cual también va a ir involucrado las omisiones y las violaciones a los derechos humanos de las personas directamente afectadas. La que sigue, por favor. ¿Y qué está en juego? Pues Querétaro,
no nada más las comunidades cercanas. No se debe despojar a las comunidades de sus tierras sin ofrecerles infraestructura, servicios básicos y oportunidades educativas. Querétaro está poniendo a prueba los límites entre tecnología y derechos humanos. No estamos frente a un problema tecnológico, sino frente a un problema de gobernanza. Le están diciendo, pásate, destrúyelo, es tuyo. Mientras las comunidades se enfrentan a escasez de agua y recursos, los centros de datos siguen avanzando. No basta saber cuánta agua y recursos consume una industria, debemos saber quién deja de tener acceso a ella, ¿no? La ciudadanía conoce las decisiones cuando ya fueron tomadas. La transición digital no puede construirse a costa del agua y del territorio. La innovación tecnológica no puede estar por encima de los derechos humanos. Sin información completa no puede existir participación ciudadana efectiva. Querétaro no es solamente un caso local, estamos siendo el laboratorio de la IA, Esto está para toda la región. Pedimos agua, medio ambiente sano y participación efectiva para las comunidades. Ya casi acabo, la que sigue. Les digo que está amplio, es bien poquito a todo lo que se ha resumido. Acaba de decir la presidenta, por fin, que no puede seguirse devastando el Estado, pero ahora vamos a ver si del dicho al hecho, porque hace unos meses le dio la bienvenida a Amazon. Y aquí, ¿qué creen? Que subí esa publicación a X, y como hay mucho apapacho para autoridades, pues como que a muchos no les gustó. ¿Por qué no? Porque el saber es poder. Primero les dije, a ver, ¿por qué primero ofrecieron el Estado y ahora ya finalmente ya se están dando cuenta? A lo mejor por la asistencia de la comisión, pues que están mal. Querétaro ni México debería de abrirle las puertas de par en par, y si así fuera, debería de ser con cuidado, a lo mejor un centro de datos distribuido en todos los estados que sí tengan la capacidad, pero así como llegaron a Querétaro, es una zona de sacrificio Querétaro ahorita. Antes, la inversión, el crecimiento, muchos empleos, Querétaro lo necesita, y ahora alto. No hay agua, no hay energía, no hay recursos, poco empleo, O sea, ya reconoció que hay poco empleo y se requiere planeación. La que sigue, por favor. La conclusión que se solicita por ahorita, una moratoria. Esto se traduce en que hasta que no se justifique que la llegada de los centros de datos va a traer beneficios, no va a impactar, no se va a acabar el agua, que haya nuevas formas legales de detener el saqueo, pudieran volver a operar. Mientras tanto, no se puede permitir que siga llegando más. Y esas 52 hectáreas, aguas. Está muy cerca del aeropuerto, es un área de gran riqueza ambiental, es un área de gran recurso ecosistémico, no como lo dijo Gerardo Ángeles, como de que no sirve. Pues a él no, porque seguramente tiene grandes propiedades y ni se acuerda, pero a todos nos sirve. Inclusive en el aeropuerto, yo siento que a lo mejor Jorge nos lo va a platicar más, le va a deteriorar, porque cuando hay mucha extracción y movimiento de un suelo, puede ser que el aeropuerto sufra conflictos por el cambio de suelo, no sé, Pame, algo así. Bueno, pues la moratoria, una pausa preventiva para evaluar antes de seguir autorizando. La que sigue. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues les agradecemos mucho a nuestros ponentes. Les pido si nos vuelven a acompañar para abrir un pequeño espacio por si hay un par de preguntas, un par de comentarios del público. Sí. Sí, gracias. Bueno. Hola, muy buenos días. Les agradezco muchísimo a todos y a todas por habernos compartido. Es un estudio súper amplio y las estoy escuchando. Me parece súper pertinente y duro, potente lo que están haciendo, pero que creo que me salta un montón y por eso quiero consultarles su opinión y un poco para abonar a la esperanza de que justo esto valga la pena. Estoy viendo que estamos constituido el auditorio por generaciones muy parecidas, pero estoy pensando en las generaciones de abajo, o sea, niños jóvenes que de pronto, no sé, o sea, qué
qué tan evidente o pertinente justo se les haría esta lucha en el sentido de que están muy de cerca a la tecnología, ¿no? A lo digital, y que también, pues, no sé qué tanto conocimiento o qué tanta cercanía tengan al campo y a lo que se hace y a la importancia. Quisiera nada más saber su punto de vista de que eso como que me resuena acá y qué piensan ustedes al respecto. Muchas gracias y gracias también por la plática. No sé si hay otra de una vez. Llegué tarde, pero yo tengo mi patrimonio en San José Navajas, muy cerca del aeropuerto. Entonces lo que he visto es que, bueno, todo el ejido de San José Navajas está en una sola sentencia. Entonces desconocía todo esto. Mi hijo me hizo ver que estoy usando mal la inteligencia artificial. Entonces me gustaría mucho participar de manera activa porque soy avecindada de San José Navajas, ¿no? Y creo que podemos hacer mucho si vamos uniendo, digamos, educación intergeneracional en cuidadanía, ¿no? Y nos vamos acompañando desde cada uno de los ángulos, porque así como faltan personas, infancias, adolescencias aquí, también dónde estamos las personas mayores que tenemos más experiencia, ¿no? Entonces yo me sumo como avecindada de San José Navajas, porque ahí está mi patrimonio, ¿no? Yo ya planeaba estar viviendo allá, pero esto es muy confuso para mí. Y reconocer esto y que saber que está muy cerca me inquieta. Gracias. Gracias. Le voy a dar la palabra a la compañera y después a Carlos. Y como lo comentó Salomé, somos vecinos de un centro de datos y como lo comenta la compañera, creo que también es informar a la ciudadanía, porque muchas veces creemos que la ciudadanía no lo quiero ver, y como se lo comentaba cuando tuvimos una reunión hace tiempo, es desde las primeras generaciones el hacerlos conscientes de lo que está pasando, porque pues a lo mejor, como nos decían, ya no se va a poder quitar, pero es informar desde, en mi casa, por ejemplo, tenemos una niña de 8 años, hasta mi papá que tiene 68, entonces es que todas las generaciones en nuestras casas nos informemos de qué es un centro de datos, cómo lo vamos a atacar, porque muchas veces gente de nuestra comunidad, lo platicaba con Laura, no es que no quieran hacer algo, es que no saben qué hacer, no saben cómo actuar ante este tipo de vecinos que llegan, estos vecinos incómodos. Entonces es querer informarse. Tanto yo como Salomé, como Laura y Flor, estamos en representación de Palo Alto y de, a lo mejor que, por ejemplo, mi papá decía, es que yo no sé qué hacer ante este tipo de cosas, pero desde la información ante la comunidad creo que se puede empezar por eso, por alguna charla con los niños, con los adolescentes, con los ejidatarios, porque muchas veces hasta los podemos tachar de que no quieren hacerlo, pero es informarles. Mira, esas pueden ser las consecuencias si ves algo que está saliéndose de control, que te está afectando a tu tierra, que tu sembradío tal vez ya dio menos y viste algo que cambió desde eso. Entonces sería como empezar a informar tanto a los de Navajas como a todos los que estamos al lado de un centro de datos. Gracias. Bueno, entonces, ¿quién quiere reacciones? Bueno, yo creo que las maestras pueden llevar a cabo actividades. Si quieres, yo te comento ahorita esa parte. Bueno, uno de los objetivos que yo me he planteado desde que estoy en el postdoc con esta investigación de los impactos socioambientales, y que también es un objetivo del observatorio, es hacer como un registro de cómo se va transformando el territorio a partir de estas infraestructuras, pero también divulgar, ¿no? O sea, sí nos interesa mucho la cuestión de la divulgación de estos temas, que pues la divulgación conlleva que un tema bien complejo como es esto de la nube, con lo que yo empecé como esta primer diapositiva, sea un poco más digerible, ¿no? Y los medios que yo he encontrado para que la gente logre entender el impacto de los centros de datos es a partir de documentales
que justamente una de nuestras compañeras del observatorio, Diana Batista, es periodista y ha hecho documentales, ¿no? Una manera, creo yo, como muy fácil y rápida de que pueda llegar a mucha gente y a dimensionar el impacto de los centros de datos. ¿Y qué es un centro de datos? Es a partir de estos medios audiovisuales. También les comentaba yo ayer en una reunión en el observatorio que tenemos que generar infografías, o sea, tenemos un montón de trabajo porque tenemos mucho las ganas de comunicar lo que estamos investigando. También estamos planeando los talleres de mapeo y de recorridos por los territorios con las personas de estas comunidades. Entonces ahí es súper valioso que personas que estén interesadas, que están siguiendo la transmisión, que son o que conocen a gente de estas comunidades, les pasen nuestros contactos, ¿no? O sea, creo que a veces el mucho problema que nosotros tenemos es que no sabemos a quiénes dirigirnos en las comunidades, porque ustedes saben que en cualquier lugar, en cualquier grupo, pues siempre hay gente que apoya proyectos y hay gente que no apoya, ¿no? Que gente que cuestiona. Y en ese sentido, pues nosotras siempre vamos un poco a ciegas y dando de la suerte, y a veces esa suerte pues no es tan buena, y ahí entonces nosotros lo que como que les pediríamos para poder ser más, para poder comunicar, para poder divulgar este tema, es que se acerquen estas personas, que conozcan gente de las comunidades o gente que esté interesada en el tema, les pasen los videos, les pasen nuestros contactos para empezar a sumar fuerzas, porque creo que eso es lo más importante ahorita, ¿no? Desde mi perspectiva. Bueno, yo respondiendo un poquito, creo que algo bueno está pasando aquí, porque está Salomé como invitado súper especial el día de hoy. Y creo que eso es un primer avance, porque cuando uno escucha el testimonio de una persona que vive de manera directa las consecuencias de la instalación de estas infraestructuras digitales, pues no hay forma de que puedas ignorarlo, no hay forma de que puedas dejarlo pasar y no hacer nada. Creo que eso es una parte muy importante, y agradecer también a Salomé por el valor, porque no cualquier persona también se avienta a hablar así en un foro como este. Entonces, creo que ese fue el punto aquí. Gracias. Agradecer también a la compañera. Creo que es muy importante esto que decía Mariana, que suele ser complicado el enlace con la comunidad, y creo que va a ser más sencillo cuando uno ya ve el interés, cuando uno ya ve la afinidad, pues mucho más rápido podemos comenzar a hacer el trabajo comunitario. Creo que es la parte compleja, pues, de formar vínculos de confianza con las personas. Por otro lado, también la primera pregunta me parece que es muy importante, y desde el espacio de docencia que nosotros tenemos, es una súper responsabilidad. Hace unos días me encontraba una compañera profesora que estudió con Laura la maestría, y ella me decía, estoy muy interesada en venir porque las dos damos clases en el programa de animación digital. Y es un programa donde el grueso de las actividades, el grueso digamos, la ejecución de los proyectos sucede en plataformas digitales. Es una industria también que utiliza estas plataformas tecnológicas permanentemente, y creo que hay una responsabilidad de nosotros también desde el aula de poder transmitir que estas tecnologías pues no son neutras, ¿no? y que están generando un impacto socioambiental significativo. Hay otra cosa también con respecto al punto ahora de inmediato. A lo mejor Salomón, Lau, su familia, sus vecinos identifican ya algunos efectos. Creo que es normal que los impactos se vean reflejados de manera inmediata en las comunidades más cercanas, pero el saber que a todos nos va a afectar, lo que decía Tere, creo que ahí es donde hay que tomar conciencia, que el efecto tal vez no es mañana, pero va a ser para todos y es irremediable. Entonces, creo que esas son las pautas que nos van a permitir también pues consolidar un trabajo comunitario.
Bueno, respondiendo a la pregunta de la compañera, la última, te comento, los momentos legales deben de ser justo cuando suceden las situaciones. A veces para poder presentar un amparo necesitamos estar dentro del tiempo en el que se sucede el anuncio. Para que este amparo pueda prosperar y que no se declare sobreseído, es decir, no hay acto que reclamar, ¿sí me explico? Tiene que ser en esos tiempos. Pero también tenemos el recurso de la Defensoría de Derechos Humanos que no nos sirve a la ciudadanía, tiene a quien servir. Pero al final de cuentas es el escaloncito. Entonces, ¿qué se le debe de decir a la Defensoría? Mira, hay todas estas omisiones. No me informaron, no me preguntaron, no tengo agua, no tengo salud, ya no tengo trabajo porque ya mis tierras ya no producen. Todo eso son violaciones a los derechos humanos. Cuando hubo una represión muy comentada, la gente creía que eran delincuentes. Tuvimos que decirles, no eres delincuente. Te violentaron tus derechos humanos. Entonces, ahorita estamos a muy buen tiempo de hacer esas relatorías e ingresarlas a la Defensoría, que es parte del andamiaje que les comenté. Y justo también es importante que se lleve de voz a voz. Mi inicio como defensora de derechos humanos fue cuando vi cómo se estaban tirando los árboles en donde ahora hay una importante plaza. Yo ni siquiera me imaginé que iba a ser defensora. Y entonces me paré en la esquina donde convergen varias calles y empecé a dar volantitos y a pegar volantes por todas las calles. Ahí conocí a Pamos. Entonces, de pronto llegó la gente como en 3 horas porque todo el mundo vio que algo estaba pasando, pero no sabían, estaba el hilito, pero no sabían de dónde jalarlo. Y nos organizamos. Logramos salvar, no todos los que hubiéramos querido, pero sí salvamos varios y le dimos mucha batalla al actual gobernador cuando era alcalde de Corregidora. Entonces, la unión sí va a ser una diferencia muy grande, pero por algún lugar se tiene que empezar. Hay que perder la pena y ya tenemos ahorita todo sobre la mesa, ahora hay que unirlo y que todos lleven la voz y unificarnos, porque pues sí, así como nos unimos, aquí inició el foro científico hace un año, pues no se hizo el proyecto Batán. ¿Qué tal podemos lograr algo muy grande unidos y unidas? Bien, gracias. Estaba Carlos. Métanle velocidad. Gracias. Nomás para recuperar un poco el primer comentario, creo que sí hay como mucha facilidad en los medios, ¿no?, al hablar de IA, porque normalmente los solemos asociar con los modelos de lenguaje, pero pues la IA, e incluso ya lo escuchábamos en alguno de los discursos de Trump, pues constituye incluso una nueva guerra fría, ¿no? Así se refería a él, porque la mayoría de los centros de datos se concentran en Estados Unidos y en China. Entonces, esos datos son utilizados pues para el necropoder, ¿no? O sea, para la guerra, para el terror. Y eso es la verdadera IA, ¿no? Por así decirlo. Los modelos de lenguaje, pues en realidad son la puntita. Y es de lo que más se suele hablar. Siento que hay una campaña de marketing ahí que, intenta como esconder lo realmente importante. Octavio, y luego la... Hola. Yo me quiero sumar un poquito a la denuncia pública que hace mi papá. Mi nombre es Laura, soy hija del señor Salomé, ella es mi hermana, y otra, Elena, otra habitante de la comunidad. Y justo, yo quería también posicionarme desde qué pasa con todo ese impacto silencioso, ¿no? O sea, ahorita estamos hablando del agua, estamos hablando de la energía, cosas que podemos medir, pero nosotros, al estar tan cerca de un centro de datos, ¿cómo vamos a saber cómo está afectando nuestra salud? O sea, creo que es muy difícil medirlo en tiempo real y quiero aprovechar el espacio de estar en la academia. Yo le tengo mucha fe a la academia y creo que muchas veces salen temas de investigación que dicen, oye, me interesa algo ambiental, algo social. Yo creo que este tipo de espacios nos permiten también pensar en otras formas de abordar estas problemáticas. Creo que la forma de la salud es algo que tenemos que ver
Y desde nuestro lado también les quiero compartir que nosotros estamos pensando en hacer un tipo de registro también acerca de las aves migratorias que decía mi papá. Este bordo alberga, por ejemplo, nosotros hemos hecho registro de 53 especies en el bordo. Una de ellas es el pato mexicano que está en peligro de extinción. Entonces queremos saber cuántos patos están llegando este año, cuántos años van a llegar el siguiente, para también con esa evidencia nosotros poder hacerle frente a las autoridades y decir, mira cómo ha disminuido o cómo se han visto afectadas estas especies, ¿no? Eso por un lado. Y pues me gustaría también, invitarles, ¿no? Yo sé que el año pasado en el Foro del Batán, nosotros estuvimos aquí también. Entonces, yo tengo un espíritu muy incendiario y sí les quisiera invitar, si podemos armar una marcha como lo que se hizo contra la gentrificación, si podemos armar una marcha, porque como dicen, no nada más somos los habitantes de la comunidad, sino también son todas las personas de Querétaro, porque ya estamos en una crisis hídrica, porque la crisis hídrica se va a poner más severa y creo que esto es algo que nos compete a todos. Entonces, si les interesa, pues por ahorita no tenemos una página oficial, pero mis redes sociales en Instagram estoy como Laura Ambiental y pues hay que armar una marcha y hay que hacer una revolución. Gracias. Octavia, perdón. Bueno, yo les voy a contar un poco mi experiencia con todo este auge tecnológico. Sobre lo de Amazon, que vinieron a Querétaro, yo me enteré porque directamente vino Amazon a nuestra prepa a hablarnos de cosas bonitas, ¿no? De cómo, gracias a Dios, vino Amazon a hacernos caso y poner sus empresas. Pero a lo que voy es que, ¿por qué no se limita? Y también no te quiero mucho, es que va a haber más trabajo para las mujeres, porque Amazon va a hacer todos estos nuevos empleos. También nos dijeron, si no saben qué estudiar, estudien una ingeniería para que tengan ese empleo, ¿no? Pero ¿por qué se permite tanto estas mentiras, no? Porque al final nuestra maestra de mental nos dijo, no es cierto, no nos van a dar trabajo. Y esto no... Ese uso de la publicidad, ¿por qué no se limita? Porque es libre marketing, ¿no? ¿por qué en vez de... ¿quiénes regulan la publicidad? Porque también algo que tampoco se habla mucho es el daño que nos hace la exposición a la publicidad, en marketing, ¿no? Como, pues, un ejemplo, ya no puedes ver en ninguna calle sin un anuncio, sin uno, es como, ¿quiénes limitan esto? ¿Por qué no hay un límite hacia lo que se puede decir o hacia cómo puedes impactar, ¿no? También pasa con las redes sociales, ¿no? Y siento que eso hace que, pues, estas empresas tengan un poder, pero más ideológico, porque pues vienen a las prepas, ¿no? Vienen de promesas, saben que están escogiendo carrera y es como, mira, si estudias esto, vas a tener un trabajo. Cuando esa no es la realidad, ¿por qué se permite que digan tantas falacias o mentiras? Bueno, no falacias, pero sí mentiras, es porque ¿puede? Sí. Fíjate que hace un poco más de un año fuimos a más o menos por ahí, por Galeras, La Esperanza y demás, y anduvimos buscando a las personas que les dieron estas promesas. Según lo que sabíamos, era Amazon y ONU Habitat, juntos, Microsoft, perdón. Y sabemos que no les cumplieron, pero no encontramos nadie que pudiera dar información hace un año de estas palabras. Si yo no tengo la evidencia, no lo puedo decir. La autoridad va a mentir mientras nosotros nos callemos. Si nosotros no nos callamos, tienen que dejarnos de mentir. Y ahora tendrían que cumplir, porque si ellos llegaron con tantas mentiras de frente y directo, pues ahora tendrían que asumir las consecuencias de sus mentiras. Si tienes más personas que estuvieron presentes, pues conviene hacerles un oficio y hacérselos llegar de una o de otra manera. Algo se puede hacer.
Gracias a las personas que nos vinieron a compartir sus experiencias. Yo tengo como una inquietud, particularmente por el tema también de la producción académica y la vinculación con las luchas sociales y comunitarias, porque, pues bueno, si la investigación sobre los daños que generan los centros de datos se convierten en datos y esos datos se van a la nube y les pedimos a los estudiantes que se meten a la nube y sin contar pues quienes tengan redes, quién tiene Instagram, quién tiene cuenta de Amazon, Netflix, qué sé yo, ¿no? Y pues todos estos terminan en el centro de datos. Yo de repente tengo como la percepción de que queremos apagar el fuego echándole más gasolina, ¿no? Porque lo que queremos hacer es generar información que se va a dar ahí para tratar de pararlo. Entonces, lanzo la pregunta en general de cuál es la posibilidad de, como a partir de lo que ustedes han estado trabajando, pues de resolver el conflicto, de si más bien hay que usar los datos de manera buena, para difundir, para generar conciencia, aunque se siga abriendo centros por todas partes, ¿no? Pues sería como la inquietud que quisiera compartirle. Más que preguntas, voy a tratar de abordar varios de los temas. Primero, con respecto a la manifestación de impacto ambiental, precisamente las ambientalistas nos enfrentamos a un marco jurídico, un marco normativo, que no es nada más tener que contemplar el sector ambiental. Tenemos que contemplar todas las leyes en cuanto a lo que es agua, lo que es social, lo que es patrimonio, etcétera. Y aquí lo que estamos viendo son resultados de espacios en las leyes y en las normativas que dejan la apertura para poder instalarse. En las manifestaciones de impacto ambiental, precisamente, no se pide este impacto sobre energía y sobre agua, sino nada más sobre la vida silvestre, lo que es el despojo de la tierra, lo que es el desmonte, lo que es la vida silvestre, y no se contempla todos estos impactos de escurrimientos, de usos de agua y de las cuencas. Eso, todas las manifestaciones de impacto ambiental, aún las que están sucediendo ahorita, para dar cambios de uso de suelo para desarrollos inmobiliarios, está sucediendo. Entonces, son vacíos a los cuales debemos enfrentar, pero entonces vemos que todos nosotros interesados en estos temas tenemos que estar conectados, porque muchos de nosotros hemos transitado por esos asuntos y tenemos más, no experiencia, sino el golpeteo que tenemos frente a lo que se nos ha ofertado como un estado de justicia. Y aquí hay que decirlo que tenemos intraimpactos y extraimpactos. Nosotros ahorita estamos viendo a Salomé y a todas las familias que ya se encuentran impactadas por el agua. Pero a ver, quiero preguntarles a todos ustedes, ¿consideraron la extracción? ¿Las tierras raras? Ese efecto que estamos teniendo en México, y no estamos diciendo nada más en materia ambiental, del extractivismo de ciertos metales que son necesarios para precisamente que funcionen los data centers. Todos esos pequeños, desde el oro y otros metales que están siendo utilizados. En Chile, que hay grandes extracciones. Y que tenemos no nada más extracción y no desmonte de cerros o cavidades, sino estamos ya a extracción a cielo abierto, que son quitar por completo los cerros, que conllevan problemas sociales. Y ahí vamos a estos grupos de violencia que están asolando los territorios de comunidades que están siendo desplazadas, para que no vean qué es lo que están haciendo las grandes empresas que aprovechan estos minerales. Entonces, no estamos viendo eso tampoco. Solo aquellos que nos hemos adentrado a todos los aspectos ambientales. Pero entonces, cuando hablamos y nos hacemos preguntas aquí sencillas en donde decimos, nos está impactando en el agua, nos está impactando en la luz, etcétera, lo que estamos dejando ver son las otras. Y primero hay que decirlo, la educación
Para niños, yo lo voy a comentar desde hace muchos años, con una mamá en ese entonces joven que se fue a Silicon Valley. Tenían prohibido los niños, hijos de desarrolladores de tecnología, el uso de las tecnologías hasta los 2 años. Entonces no tenían ni tablets ni teléfonos. Y se ha proliferado o ha motivado el uso de estas tecnologías a los niños de la gente común y corriente. ¿Por qué? Porque prefieren mantenernos en la ignorancia y en el uso fácil de esta información, que esperamos que los jóvenes nada más accedan a la información. Y yo, ahora que acudo al Seguro Social, me decía una doctora, no es posible que los doctores estén pasando los exámenes con el uso de inteligencia artificial y están atendiendo cuerpos. No, hace eso se los dejo. Y entonces deberíamos de ver que debemos de regular el uso de las tecnologías en niños y jóvenes. Así que no oponernos, porque ahorita ya todo mundo pegó el grito en el cielo porque se quiere regular el uso de las tecnologías. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Al mismo tiempo estamos atacando lo que se quiere hacer bien. Y aquí ahorita surgió también el tema con ella de no estamos siendo informados. ¿Pero qué creen? Que estamos atacando a la presidenta porque está regulando el derecho de las audiencias. El derecho de las audiencias a estar bien informados y a tener toda la información completa. Y por otra parte, ahorita nosotros los ambientalistas estamos ante la modificación de la Ley General del Equilibrio Ecológico. Tenemos que involucrarnos en todo, desgraciadamente. Y no nada más en aquella que creemos que es nuestra especialidad. En la ciudad tenemos que involucrarnos porque la ciudad es la que se beneficia como un pulpo de todos los recursos naturales. Todos. Somos un pulpo. Nosotros somos la cabeza y los brazos están en los territorios. Entonces, somos beneficiados los que estamos aquí sentados. Y los que no tienen información, es la comunidad que están siendo impactadas. Pero además una cosa, estamos perdiendo la seguridad alimentaria. Y mucho criticamos que el agua va para la agricultura cuando es nuestro alimento. Una más lo dejaría en que nosotros tenemos que repensarnos a nosotros mismos como entes urbanos, como entes académicos, como entes de ciudadanía ya informada y meditar sobre lo que realmente, cómo estamos actuando y cómo podemos todos en determinado momento cubrir varios espacios, porque lo hacemos. Desde ser académicos y tocar a los chicos que son de nuestra área, que es preparatoria, hasta las profesionales y todo lo que son especialidades, hasta los niños y jóvenes y las comunidades. Y cómo logramos hacer esas conexiones de formar grupos de difusión, porque no se puede una sola persona ir a todas partes. Se tiene que formar grupos de difusión. Y por ahí yo más bien leí en una de las redes, que también hay que usarlas, pero saberlas usar con moderación, que un grupo político partidista está haciendo grupos de lectura para informarnos de qué cosa. Se cuestión por qué nosotros los ciudadanos no lo hacemos. El ir a informar, pero no que vaya ella y ella, no se pueden dividir en mí, usted o yo. No, hay que hacer miles de grupos y eso corresponde a todos. Y empezar a motivar que todos estemos conscientes, porque si no, los pocos que estamos conscientes no alcanzamos a abordar todos los temas y hacer la lucha. ¿Y dónde está Mercedes? Muchas veces somos. Sí, es verdad. Y después la compañera, y con eso cerramos para poder escuchar. Gracias por su compromiso. Evidentemente estamos ante múltiples contradicciones, pero creo que la dinámica de capital, las formas en las que producimos y consumimos, pues eso nos lleva a hacer ese tipo de preguntas sobre el remordimiento ecológico que podemos tener aquí, ¿verdad? Pero quiero una propuesta en términos de la información, porque lo planteaba el compañero que podemos hacer, ¿no? Y creo que a eso lo que habría que tratar de responder también. Y ya me parece que este trabajo que han hecho de solicitar información, sí se podría hacer algunos talleres a las comunidades
de cómo ellos mismos podrían abrir en el portal de acceso a la información eso, y creo que desde el laboratorio y si es en este espacio, creo que con las compañeras también se podría hacer, pero en la medida que, porque todos tenemos derecho a solicitar la información, pues que no lo pasen así como copia y pega y vamos a enmendar y para que se genere como un tema que llame la atención. Pero mi interés sería que también se hiciera aquí no tenemos un centro de cómputo, ¿verdad? Que vamos todos a solicitar, pero es una propuesta. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por compartir esto. La verdad es que a mí me da mucha luz también en lo que yo estoy haciendo. Yo, bueno, pues estuve trabajando, tuve el infortunio de trabajar para la liberación de derecho de día para Amazon Web Services. Una cosa que me llama mucho la atención es el desconocimiento, ¿no? De que hay en la población. Yo estuve trabajando 1 año y medio, pero pues el proyecto constructivo, la fase constructiva, apenas está comenzando, ¿no? O sea, porque hay en la esperanza justamente que pasaban la imagen. Estoy un poco nerviosa, la verdad, porque yo firmé un acuerdo de confidencialidad y sí he recibido claramente algunas amenazas, ¿no? Bueno, sobre este desconocimiento de la población, ahora, ¿cómo decirlo? Fue en 2 etapas, ¿no? Que se hizo la liberación. Primero se firmaba un acuerdo de ambas partes para que dieran permiso de ingresar y hacer. Sí, lo sé. No, gracias. Bueno, se firmaba un acuerdo entre ambas partes y después. No, está bien, quieras. Bueno, pero también es que es un poco de protesta y quiero que se haga así. Entonces, bueno, entre todo este desconocimiento y cosas que nosotros íbamos a hacer la labor entre las asambleas, con los ejidatarios y demás, la verdad es que a mí me sorprendió mucho, primero, la respuesta afirmativa que tuvimos de las comunidades. O sea, la mayoría de las personas lo que pensaba o piensa sobre el desarrollo, pues está muy alejada, ¿no? Como de la realidad. Y ellos lo único que quieren, sí, o sea, nos dicen, sí, pase por aquí la línea de transmisión eléctrica porque queremos tanto dinero. Ellos a lo mejor lo ven así como, o sea, que son los primeros afectados, ¿no? Pero ahora que ya está la fase constructiva, yo que ya no trabajo ahí, yo hice muy buenas relaciones en la parte de la Esperanza y San Ildefonso, porque es de donde estoy escribiendo, pero las personas todavía me llaman y me dicen, señorita, es que ahora me van a poner 8 postes aquí en mi parcela. Y yo nunca di permiso para esto. Les, señora, pues, ahora, mi pregunta es un poco en este marco legal, ¿no? O sea, si todavía estamos a tiempo para hacer algo y frenar un poco, mitigar todo este impacto. Lo digo porque en estas 2 fases de liberación, ahorita ya, o sea, ellos ya firmaron, ya hay contratos ante notario y demás, ya se pagó lo que se tenía que pagar, pero hay muchas personas que están en contra de esto, ¿no? Ahora que ya lo ven, quizás recibieron el dinero, quizás nos escuchaban, pero quizás no ponían toda, o nuestra forma también de dar la información, porque nosotros teníamos, o sea, la indicación directa era, ustedes están al servicio de la línea, no de la población. De ahí, por ejemplo, ustedes hablan de la mía, ¿no? Que es la manifestación de impacto ambiental. Yo no estuve, o bueno, nuestra área todavía no estuvo en la manifestación de impacto social. Y por la información que nosotros recibíamos, estaba mal hecha, porque no se hizo trabajo de campo, no se hicieron consultas, no se hicieron un montón de cosas. O sea, hay muchas omisiones que podemos también agarrarnos de ahí y decir, ¿qué onda con esto, no?
Ahora sí, yo me acuerdo que tuve una reunión cuando fuimos a la CEA a presentar el proyecto, porque se supone que ya estaba la mía. Sí hubo mía en AWS, pero la fuimos a presentar y ellos nos abrían las puertas. Era como, ustedes tienen todo el apoyo de la institución para ejecutar esto. Y si alguien tuvieran alguna traba o algo así, no importa, tenemos todo el apoyo del gobernador, todo el apoyo ¿no? Entonces, pues es bastante desagradable. Entonces, ahora que yo estoy ya fuera y después de todo esto, pues estoy tratando también de escribir. Yo soy antropóloga de formación, pero estoy tratando de escribir justamente un artículo sobre este tipo de expansión y de colonialismo energético, ¿no? que estamos sufriendo. Y pues bueno, como último comentario nada más me gustaría decir, si alguien necesita apoyo o algún contacto con las personas, pues tengo un montón de información, ¿no? Y a su vez, a mí me gustaría que se hiciera pública muchas de las opiniones que ellos están teniendo. Y porque apenas va avanzando. En las 3 primeras parcelas donde ya se hizo el trazo de la línea, las 3 personas están diciendo que yo no dije que pasara esto. Y bueno, que la línea son como 20 kilómetros, ¿no? Entonces es demasiado. Si alguien también tuviera contacto, si está en esto, a mí me gustaría a lo mejor con periodistas o personas que le den más difusión, pues acá estoy. No. Pues nada, gracias. Voy a ceder la palabra por si alguien quiere cerrar. Pero escuchando esto, nosotros en el laboratorio de incidencia socioecológica, pues también somos una plataforma de difusión. Entonces, si alguien justo tiene estos testimonios, puede acercarse a nosotros y nosotros podemos servir también como una plataforma de difusión de estos elementos. Bueno, pues sí, también recordarles que Voceras de la Madre Tierra nos dedicamos también a esta parte. Pueden buscarnos en la página de Facebook como Voceras de la Madre Tierra, o el número es el 442-269-4925. Creo que si hacemos una buena unión y bueno, las compañeras podemos generar una buena unión entre todos y todas. No sé ustedes también si quieran compartir sus redes, diciendo las tiene 442-269-4925 por medio de WhatsApp y ya les regresamos. Bueno, primero agradecer cada una de sus valiosos comentarios, preguntas. La verdad es que nos vamos, yo creo que muy motivadas de continuar trabajando y saber que hay mucha gente interesada en sumarse, porque acá lo que hace falta es muchas manos, muchas cabezas, ¿no? Entonces, en especial, pues, reconocerle el valor a la compañera de hablar. Y bueno, yo lo que diría es que quien guste puede acercarse conmigo y yo le paso el contacto, porque ahorita les digo, el observatorio está en construcción. Nosotros vamos a lanzar la página oficial, la página web del observatorio en octubre, está planeado. Entonces también vamos a hacer como una convocatoria, ¿no? Para que sigan la transmisión o donde vaya a ser esta inauguración, pues puedan asistir. Esperamos pueda ser aquí y ya les pasaríamos la información, pero de momento pueden seguir las redes del Observatorio Latinoamericano de Centros de Datos. Y les digo, ya para un contacto más cercano, si quieren, ahorita que termine la plática y cerremos, pueden acercarse conmigo. Muchas gracias. Sí, igualmente de nuestra parte estamos ahorita solamente en Instagram como @datacomún.mx. Puse ahí en la presentación el enlace, a lo mejor ahí también viene mi WhatsApp, pero se los paso también, 442-123-0160, Marta Saavedra.
Y también estamos a la orden, muy contentas. Yo creo que nos vamos muy contentos el día de hoy. Y sobre todo, sí, 442-123-0160. Nos vamos como con mucha esperanza también de pues, ver la reacción tan favorable, el interés, el compartir a veces la preocupación. No sé, como que se siente bien saber que no estamos solos, ¿no? Bueno, igualmente agradecerles el espacio que me dieron y recordarles, pues nuestros antepasados son los dueños de las tierras que ya no nos pertenecen, que ya nos arrebataron, que queremos recuperarlas. Pues la mi número es 4428-65-93-45. Invitarlos a todos, ya saben lo mismo. La tierra es nuestra casa. Somos parte de la tierra, no somos dueños de ella. Somos parte de la tierra. Gracias. Bueno, ya solo para cerrar voy a hacer la entrega de las constancias a nuestros panelistas. A la licenciada Teresa Roldán Soria. A la maestra Marta Lucía Saavedra Rivera. A Lorena Mariana García Estrada. Y pues con mucho gusto y placer que haya aceptado estar hoy aquí a Salomé Ugalde Martínez. Bueno, invitarles a que podamos ir conformando una red. La verdad es que aquí hablaron varias veces del foro con el tema de El Batán. Y bueno, atrás del foro hubo una red que articuló y que después le dio seguimiento. Entonces, bueno, eso, articularnos en una red, creo que habemos espacios de difusión, espacios más de activismo, ¿no? Como que cada uno puede desde distintas fortalezas aportar, ¿no? Entonces, bueno, les agradecemos mucho. Y nosotros como laboratorio pusimos allá afuera una listita de registro y podemos hacer este grupo, ¿no? Me dice Mercedes que una foto de aquí para acá o como los de la mitad de atrás más cerca y nosotros acá. Gracias. Mientras nos organizamos, un favor, en la parte de afuera de las mesitas, si alguien quiere firmar para la audiencia pública